buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más, lunes 17 de febrero. Este día estaremos tocando un tema muy interesante. No lo habíamos traído a cuenta, pero de verdad que es una patología que debemos conocer, y es la hipocondría, o también llamada hipocondriasis. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan este día. La hipocondriasis es un trastorno psicológico en el que las personas que lo padecen se sienten excesivamente preocupados por tener enfermedades, hasta el punto de creer que las tienen, cuando no es cierto. Cualquier síntoma o leve sensación que detecten en su salud es automáticamente asociada a una enfermedad grave, y pese a tener evidencias médicas de que su conclusión no es cierta, estos suelen continuar sintiendo la misma preocupación. Esta ansiedad excesiva resulta un impedimento para el funcionamiento diario y la paz psicológica del paciente, ya que interrumpe en todas las facetas de su día a día. La base de los síntomas se encuentran en la preocupación por estar gravemente enfermos, al encontrar ciertas sensaciones físicas que normalmente no son extrañas. Algunos de los síntomas pueden ser preocupación excesiva, que puede llegar a ser obsesiva con tener una enfermedad grave o contraerla, atención obsesiva a cualquier síntoma menor o sensación corporal. Buscar información sobre síntomas y enfermedades en medios como Internet de forma constante, tratando de autodiagnosticarse. No creer en los diagnósticos clínicos que prueban que no padece una enfermedad concreta, o pensar que estos están en un error. Estos síntomas no son aislados, sino que permanecen repentinamente en una larga cantidad de tiempo e inciden con su vida social y profesional, se ven dañados por su trastorno. Para conocer más sobre la hipocondriasis, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas hablarán del tema. Bueno, les comento que este es uno de esos temas solicitados por ustedes que nos siguen a través de redes sociales, así que ahí está para este amigo que nos lo solicitó. Así que espero que les sirva muchísimo a todas las personas que están en sintonía. ¿Quiénes nos acompañan este día? Bueno, contamos con la presencia de la doctora Patricia Morales, psiquiatra. ¿Cómo estamos, Pati? Gracias nuevamente por invitarme a Salud TV, y aquí encantada de poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Pati, por su tiempo. Nos encanta tenerla por acá. Y también quería darles un saludo a mis compañeros del Hospital Nacional de Psiquiátrico de Soyapango, especialmente al área general, que siempre nos acompañan en este tipo de programas que son muy educativos para ellos. Así que muchas gracias. Bueno, pues un saludo extensivo a todos esos colegas que están por allá, y la invitación a que próximamente también pues ellos nos puedan acompañar. Gracias. Bueno, también nos acompaña este día el doctor Guillermo Marroquín, médico internista, amigo de Salud TV. ¿Cómo estamos, Guillermo? Hola, bien. Gracias por la invitación de nuevo, y un saludo siempre para todos los que están pendientes de este programa tan bonito, educativo y todo. Así que estamos a la orden. Ya listo. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, y para completar este trío de profesionales nos acompaña la licenciada Jessica Parker, psicóloga. ¿Cómo estamos, Jessica? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar por acá nuevamente colaborando con este tema tan importante. Bueno, definitivamente yo creo que la palabra hipocondría es como bien utilizada hasta a manera de chiste, ¿verdad? Es una de todos esos diagnósticos de trastornos psiquiátricos o psicológicos, y como lo querramos ya lo vamos a definir bien, pero que se usa mucho como chiste. Pero ¿qué es en sí la hipocondría o hipocondriasis, Pati? Bueno, la hipocondría es un miedo, una preocupación, una ansiedad extrema a padecer una enfermedad grave o estarla padeciendo. Y este tipo de personas pues no tienen que tener otro tipo de enfermedades o comorbilidades, como por ejemplo enfermedades psicosomáticas, donde la persona en realidad tiene una enfermedad, donde hay ansiedad, hay aflicción, hay mucho estrés, y esto nos va a repercutir, por ejemplo, en gastritis, colitis, etcétera. En la persona que tiene este problema de la hipocondriasis, tiene ese miedo, esa ansiedad a una enfermedad, donde se hacen múltiples exámenes, revisiones, se van a múltiples médicos y no les encuentran en sí una razón por la que esta persona esté enferma. Entonces esta es una situación muy delicada para algunas personas, porque para otros puede ser un chiste, pero para ellos están sufriendo específicamente porque no se sienten escuchados o ayudados.
Bueno, es que clásicamente, Pati, eso pasa, por eso mencionaba yo, que a nivel de psiquiatría todos los diagnósticos se utilizan en un momento dado como manera de chiste para los demás. Pero la persona que lo está sufriendo, pues definitivamente lo está sufriendo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, fulanita es bipolar? O en el caso de nosotros en ginecología, es que está menopáusica, es que son las hormonas, es que no, es que está depre, o ando depre. O sea, todos los trastornos o todos los diagnósticos los ocupamos a manera de chiste, pero eso no es así. Ahora bien, quiero entender, Jessica, la hipocondriasis viene siendo una manifestación, o sea, estoy somatizando, o en realidad no siento nada y todo está en mi mente. Pues como decía aquí mi colega querida, la doctora Patricia, pues la diferencia es realmente que cuando hay un trastorno psicosomático, realmente sí hay una evidencia objetiva de una enfermedad, como la doctora explicaba, pero cuando hay hipocondriasis, que es un trastorno de síntomas somáticos, es parte de ese trastorno, lo que ocurre es que hay una gran aflicción. Hay una gran preocupación por tener una enfermedad o contraer una enfermedad, y cualquier síntoma que la persona tenga, aunque sea leve, es magnificado y hay una ansiedad extrema por tener algún tipo de enfermedad. Entonces no se suele encontrar una causa física cuando hay hipocondriasis del problema que la persona está manifestando. Esa sería la diferencia. Muy bien, entonces no hay una evidencia física, por lo tanto aquí es donde entramos y sería, bueno, Guillermo, quiere decir que mucho paciente que puede llegar de pronto a una urgencia, a una clínica de emergencia, de pronto llega con aquel ataque de gastritis, es un síntoma que solo él siente. Claro. Pero evidencia habrá, ¿o no? Sí, es cierto, y es una de las causas o comorbilidades más frecuentes en las emergencias. Por eso es bien sabido de que los problemas psiquiátricos, los problemas de salud mental, primero deben ser vistos por un médico clínico, ya sea medicina general, medicina interna, etcétera, y descartar primero estas enfermedades, porque si tenemos que descartar lo orgánico, pues la organicidad, o sea, las cuestiones que la enfermedad, si es o no es, porque en todos los libros dice que uno tiene que hacerle caso al paciente, o sea, lo que el paciente le está diciendo a uno tiene que hacer, uno tiene que tenerlo en cuenta y tiene que hacerlo como cierto. Por ejemplo, si viene alguien que le duele el pecho, por decirlo así, es una de las cuestiones bien importantes en medicina. A veces llegan pacientes de 22 años, digamos, que le duele el pecho y que tienen un infarto. Así dicen, yo tengo un infarto. Me estoy infartando. Me estoy muriendo. Entonces uno no le puede decir, no, pues si vas a los 22 años, ¿cómo vas a tener un infarto? Sino, los infartos son de gente ya adulta, de los gorditos, los que son fumadores. Entonces, si uno les dice algo así, no, hombre, eso es mentira, no tenés infarto, vos quizás tenés ansiedad. Entonces, ellos no comprenden eso. Entonces, lo que tenemos que hacer como médicos, que ya sabemos que puedan tener estas enfermedades, que pueden ser a veces de salud mental, a veces pueden ser somáticas, pues tenemos que abordar el problema y descartar, o sea, decirle, hacerle un electro, si tenemos tiempo, pues hacerle un electro, hacerle algunos exámenes, hacerle un buen examen físico, y descartar y darle unas cuestiones objetivas de que no tienen un infarto, de que no tienen una enfermedad y que el problema muy probable, en el caso de este paciente que ya con dolor en el pecho, muy probable es que es una cuestión de ansiedad. Las crisis de ansiedad en los hospitales es muy frecuente, y no solo en los hospitales, sino que en los consultorios de nosotros. Pues en la consulta mía han llegado muchas pacientes, hasta han vomitado pues ahí enfrente mío, han vomitado. Y uno no se explica, porque pueden ser síntomas vagales por un problema cardíaco, pero para eso el médico tiene que tener una buena historia clínica, hablar bien con el paciente, examinarlo e incluso hasta hacer algunos procedimientos como un electrocardiograma, y dependiendo de qué enfermedad llega a consultar el paciente. Eso es más o menos, o sea, realmente sí es preocupante. Ahora, esto que dijo aquí Guillermo en cuanto al abordaje, la línea correcta sería definitivamente no decirle, no hombre, ¿cómo te vas a estar infartando? No. Eso es lo correcto. Sin embargo, hay colegas que lo hacen, tal vez no de esa forma, pero le pueden decir, tranquila, lo más seguro es que no es un infarto. No sería esa quizás una forma, porque si le estoy como monitoreando y todo, no estoy incrementando su ansiedad, por ejemplo.
Sí, eso es bien importante, porque el paciente, como dijimos al inicio, está sufriendo. Perfectamente el doctor ha dicho, primero tenemos que descartar con todo paciente un examen físico adecuado, si es necesario hacer unas evaluaciones extras como un electrocardiograma, una placa de tórax, una química sanguínea, etcétera. Pero en el caso de los pacientes hipocondríacos ya han tenido esta serie de evaluaciones clínicas y no sale algo sumamente como evidente o con la intensidad para la sintomatología que están presentando, así como dice el doctor. Aunque no sea un tema que revisemos hoy, pero los trastornos de los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, hacen una descarga cortical o dopaminérgica con una serie de neurotransmisores y el paciente siente la necesidad de vomitar, siente temblor, sudoración, etcétera. Igualmente puede darse con algunos pacientes hipocondríacos donde los mínimos síntomas o molestias que ellos sienten lo magnifican, tienen una mayor sensibilidad y empiezan a buscar, y si tengo cáncer, y si tengo esto, y si tengo lo otro, etcétera. Entonces van obviamente a una consulta médica con un médico internista, con un gastroenterólogo, con un cardiólogo, etcétera, con diferentes especialistas, y todos llegan a la conclusión, mire, lo suyo mejor que lo vea un médico psiquiatra. Y en ese momento hay que tener un tacto increíble. Exacto. Porque también la forma en que este paciente pueda sentir ese golpe, en que mire, lo suyo mejor que lo vea un psiquiatra, es como que, entonces me lo estoy inventando. Entonces todo eso realmente es bien complejo. Ya vamos a estar aprendiendo cuál es la forma correcta de dar este tipo de diagnóstico. Pero ¿qué les parece si ahora escuchamos ese avance de TN 21 con Ingrid Rendón y volvemos? El directorio médico más completo de la televisión nacional celebra 5 años de transmisión ininterrumpida. Salud TV. Nacimos en el 2015 como la primera y única opción para entretener y educar a los salvadoreños en prevención y tratamiento de enfermedades. En 5 años, hemos reunido a más de 400 especialistas quienes en cada emisión han respondido a las dudas de los televidentes a través de las redes sociales y el WhatsApp. Nuestros temas, secciones y contenido está respaldado por nuestro staff de profesionales de la salud. Salud TV, 5 años, siendo el programa de salud más importante de la televisión salvadoreña. Estás viendo Salud TV. Me imagino que es una persona que cree enfermedades y no existen, me imagino. Posiblemente pasa estresada porque nomás, un ejemplo, si se siente mal de la cabeza, empieza a dolerle otra cosa y así sucesivamente. Mire, si esas personas se puede crear hasta una adicción, me imagino, en cuanto a eso. Y pues de ello pues diferentes efectos como puede ser una depresión al no encontrar lo que él busca, dependencia incluso de eso mismo, de un teléfono en todo caso, ¿verdad? Y de ahí pues se puede desatar todo tipo de cualquier efecto negativo hacia esa persona. Que adquieren enfermedades. A propósito, estresada digo yo, porque si yo que ya tengo varias enfermedades, me estresa, no digamos eso. Psicológicamente atraer otra enfermedad no es. La verdad es de que en la actualidad es bien difícil porque cualquier síntoma que uno tiene, en vez de ir a pasar consulta, siempre busca en internet. Creo que viene siendo lo más fácil, pero no es lo mejor que se puede hacer porque uno se puede automedicar y puede afectar otras partes del organismo que no tienen nada que ver, que uno se enferma, ¿verdad? Puede ser que sean estresadas y preocupadas por todo lo que les pasa, quizás hasta perfeccionistas porque no quieren estar enfermas y buscan estar sanas del mismo instante. Muy interesante, gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Fíjense bien, me gustó la respuesta de la última chica porque al final dijo, puede ser que hasta esta persona es perfeccionista porque no quiere estar enferma. O sea, quieras o no, la persona está sufriendo a ti. Sí, exacto, ya que la última persona dio dos opiniones muy importantes. Una persona perfeccionista, bueno, en psiquiatría y en psicología definimos algunos tipos de personalidades. En la personalidad A están las personalidades obsesivas, las personalidades perfeccionistas. Entonces muchas veces también puede haber ansiedad. Entonces esta persona, a una mínima situación que le incomode, le moleste,
pues ahí va a estar la persona buscando el por qué me está pasando esto, por qué lo otro. Entonces desvía toda su atención, todas sus situaciones hacia esa enfermedad. También la última persona mencionó qué es lo que hacemos comúnmente, y muchos lo hemos hecho. Buscamos en internet algún síntoma o molestia que tenemos, y lastimosamente en internet, así como ha sido de mucha ayuda y ha abierto un gran paso generacional, pero el problema es que también hay información que no es tan fidedigna o no es tan confiable, o casi siempre pues termina en cáncer, algunas enfermedades. Entonces la persona lo lee, no tiene la orientación médica adecuada, no son sitios médicos muy adecuados, y entonces va creciendo el temor y la ansiedad, la preocupación y el miedo. Muy bien. Licenciada Jessica, ¿pueden los niños ser hipocondríacos? Claro, sí se puede, aunque es una situación que ocurre más o menos como en la edad temprana, adulta temprana, como a los 20 años, pero sí, aquí yo quisiera dejar claro también una situación que es, no se trata de que la persona no sienta los síntomas, la persona sí siente los síntomas, solo que en la hipocondriasis no hay una evidencia objetiva médica respecto a los síntomas, pero como decían los colegas, pueden vomitar, pueden desmayarse, puede haber mucha ansiedad, y esto es realmente incómodo. Trabajo con personas incluso que cuando están ansiosas tienen inmediatamente una subida de presión real, ¿verdad? Un dolor de cabeza, tienen hasta sensación de desmayo. Todo eso sí les está ocurriendo, es solo que el origen es a veces ansiedad, ¿verdad? Y esta gran preocupación. Los niños cuando están pequeñitos, sí, hay organismos que son hipersensibles. Y esto tiene mucho que ver con, estoy sintiendo que de repente me palpitó el corazón, estoy sintiendo que de pronto siento que no puedo tragar, que me siento inflamado. A veces son síntomas normales, pero cuando hay una gran sensibilidad o hipersensibilidad lo magnifican. Y entonces se sienten muy temerosos, muy angustiados. A la base de todo esto está también el temor no solo a enfermarse por todo lo que esto conlleva físicamente, sino a morirse. Entonces también hay que ver principalmente cuál es la ansiedad que está disparando, predisponiendo todo este gran temor. Tengo miedo a enfermarme demasiado y a sufrir esto, o tengo miedo a dejar de existir. Si al final, pues parte de lo que hay que trabajar es, y ya lo vamos a hablar más adelante, cómo podemos reconducir nuestros pensamientos para tener estas emociones más sanas y comportarnos de mejor manera. Y si empezamos desde chiquitos, pues mejor aún, nos ahorramos mucho problema ya de adultos. Mi pregunta iba inclinada porque uno dice, bueno, el adulto puede generar una hipocondriasis a partir de lo que encontré en el internet, lo que buscamos. Mientras que los niños no conocen de síntomas, no conocen de enfermedades, entonces si de pronto ellos podrían manifestar alguna enfermedad y esta no ser real físicamente. Lo que pasa es que estos tipos de pacientes que son los que tienen hipocondría, son pacientes que personalmente son bastante manipuladores. Entonces un pequeñín puede ser manipulador desde... Y pues quizás porque... con personalidad hasta cierto punto. Claro, que, por ejemplo, en el adulto, algunos pacientes de estos quieren quizás no ir a trabajar, o quieren no tener, tienen problemas personales para poder tener una buena relación, incluso de pareja, personales en el trabajo. Entonces esos tipos de pacientes que tienen hipocondría tienen malas relaciones personales, malas relaciones laborales, malas relaciones familiares, y pues ellos necesitan de tener alguien que esté pendiente de ellos. Entonces esos pacientes los tenemos bastante, tanto en las clínicas como en los hospitales, que son los pacientes manipuladores. Y hay varios tipos también, no solo es la hipocondría. La hipocondría es aquellos que están preocupados por no enfermarse, o que preocupados porque se sienten que están enfermos. Pero hay otros síndromes como el Munchausen. Esos pacientes hasta se autoflagelan, se meten hasta, ¿cómo se llama? Se someten a cualquier tipo de procedimientos. Cualquier tipo de procedimientos, cirugías. Ya le hemos tenido... Pero lo que es peor, someten a sus hijos, sí, porque el Munchausen está en la mamá. Cabal, está problemas ginecológicos de la paciente que tienen pseudociesis y un montón de cosas así, de que estos pacientes necesitan tener una evaluación tanto médica, ¿verdad?, para descartar, como ya lo había dicho en la anterior intervención. Si nosotros descartamos que no tiene nada, entonces tenemos que pasar el paciente a psiquiatría. Y eso les quería decir, de que el paciente que se va para psiquiatría no quiere decir que solo porque va para el psiquiatra es loco. O que no es importante. O que no es importante, porque nosotros, yo sé que cuando yo he tratado pacientes y le digo yo, mire, vamos a ir con el psiquiatra, entonces pero yo no estoy loco. Y eso quiere decir de que tenemos una aversión
de la palabra psiquiatría, de la palabra psiquiatra, y eso es equivocado. Entonces, el psiquiatra es el médico que está atendiendo los problemas de salud mental, que todos tenemos problemas de salud mental, unos más que otros, ¿verdad? O unos podemos reaccionar con las cuestiones de la vida mejores que otros, pero es un paciente, es un médico que necesita, nosotros necesitamos de este médico si tenemos algún problema de nuestra psique, de nuestras cuestiones mentales. Yo creo que ya esta época de la vida es milenio, ya deberíamos de tener ese chip cambiado y entender que necesitar un psicólogo o un psiquiatra no es sinónimo de debilidad ni de vulnerabilidad, sino por el contrario, una gran fortaleza el aceptar que tengo un problema. Y me gustó lo que dijo Guillermo, porque realmente todos estamos sometidos a diferentes estrés a lo largo de nuestra vida, pero no todos reaccionamos de las formas adecuadas o de la mejor forma. Y ahí es donde vienen esos trastornos. Me gustaría, Patti, la diferencia entonces, porque hasta donde hemos hablado hay una ansiedad de base, pero es una ansiedad exagerada. Entonces hablemos cuál es la diferencia entre un trastorno de ansiedad generalizado y una hipocondría. Sí, gracias. Bueno, la diferencia tendríamos en el trastorno de ansiedad generalizada, hay desesperación, intranquilidad, puede haber falta de aire, dolor retrosternal, o sea, una sensación como que ya se va a morir la persona. Y puede ser que esto dure, si es un ataque de pánico, unos 20, 30 minutos, o si es un trastorno de ansiedad generalizada, me va a durar todo el día. Pero es una sensación de intranquilidad, desesperación. En el trastorno hipocondríaco, la persona puede tener síntomas de estos, pero quizás menos intensos, perdón. Él va a estar más enfocado en tener X enfermedad, y que esa enfermedad la va a estar consultando constantemente, como por ejemplo si tengo cáncer de colon, si tengo un cáncer gástrico y si tengo diabetes. Entonces va a estar enfocado en esa enfermedad, se va a hacer una serie de exámenes. Si no está satisfecho con un médico, va a ir con un médico de la misma especialidad, hasta 3 veces, con diferentes médicos de una misma especialidad, buscando la razón porque piensa que a alguien se le escapó un examen, no le hizo bien el examen físico, etcétera. Entonces, los trastornos de ansiedad son cierta sintomatología de desesperación, angustia, pero en el trastorno hipocondríaco o trastorno de miedo a la enfermedad, etcétera, ya va a ser específicamente esa enfermedad que no le han logrado diagnosticar. Ha agarrado tema con una enfermedad en particular. Y si esa enfermedad, digamos, logra resolver, puede después agarrar tema con otra enfermedad. Pero está en múltiples consultas, gasta mucho dinero, muchos exámenes, tratando de que alguien no lo entendemos. O sea, ni el médico, ni nuestros compañeros, nuestra familia nos entiende en relación a esa enfermedad. Ahora, el doctor dijo algo bien importante. También hay personas que pueden como fingir ciertas enfermedades que están contempladas, pero uno ya reconoce el paciente que es manipulador, que tiene ciertas características, porque también en el trastorno hipocondríaco se menciona que pueden haber otras enfermedades, pero comúnmente tiene que ser la hipocondría, la característica de que es el miedo intenso a padecer una enfermedad o estarla padeciendo. Y que por lo general esta enfermedad puede ser aquella enfermedad a la que le tiene más temor, que vendría siendo un cáncer a lo mejor en la mayoría. Otros puede ser la diabetes, ¿no? Sí. ¿Verdad? Perdón, Guillermo. He tenido también pacientes que, como han sido mal abordados, o quizás porque han tenido menor experiencia algunos médicos, por ejemplo, en el paciente de ansiedad, las crisis de ansiedad, crisis de pánico, son bien comunes que llegan porque sienten que están con un infarto. Entonces, el médico, quizás para sacarle rápido la consulta, los mandan a hacer Holter, eco, o sea, estudios cardíacos para que el paciente quede tranquilo y quede tranquilo el médico también. Sí, porque asusta hasta el médico, ¿no? Vale, entonces yo tengo pacientes que han tenido 3 Holter, o sea, Holter es un estudio de 24 horas del ritmo cardíaco, 3 ecos, han tenido enzimas cardíacas, etcétera, y cuando uno les dice, mire, lo que tiene es síndrome de ansiedad, hasta les documento a veces, no me creen, no creen. Entonces estos son los pacientes que les dice la literatura, los pacientes errantes, que van como dice aquí la doctora, van de un médico a médico, hasta que alguien les diga, no, tú tienes un infarto, te vamos a hacer un cateterismo. Entonces, y ese es lo último que podemos hacer. Y el paciente vamos a tener un caos. Entonces tenemos que explicarle desde un principio al paciente, mira, esto es así, no tienes esto. Muy bien.
Bueno, pero vamos a relajarnos un poquito con esa disciplina tan preciosa de la cual podemos obtener mucha tranquilidad en casos de ansiedad. Mire, yoga, nuestra sección de todos los lunes. Peace en Yoga con Lianik Borlaska. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y el día de hoy haremos Pavrita Trikonasana o la postura del triángulo en torsión. Esta postura estira el tendón de la corva, mejora la ciática, fortalece la espalda y ayuda a ganar flexibilidad en todo el tronco. A nivel interno, estira todos los órganos, por lo que además tiene un efecto detox en todo el organismo. De pie, separa tus piernas aproximadamente a 1 metro de distancia. Pierna derecha adelante y apuntando con el pie directamente hacia el frente, mientras que el pie izquierdo está con el talón apoyado y girado hacia adentro. Asegúrate que los pies no estén alineados, sino que haya una leve separación o riel marcado al ancho de la cadera. Toma tu cadera derecha y eleva el brazo izquierdo verticalmente al tiempo que inhalas y estiras todo el costado izquierdo del cuerpo. Con la exhalación, elonga tu brazo hacia adelante, jalando todo el tronco y mueve tu mano hacia el pie derecho. Procura poner tu mano por la línea externa del pie derecho con la palma completamente apoyada. Si esto es muy difícil, puedes usar un bloque para elevar la superficie de apoyo. Gira todo tu cuerpo hacia la derecha, manteniendo en un solo plano la espalda y los hombros. Ahora, rota la cabeza hacia arriba y estira tu brazo derecho verticalmente. Mantén una línea energética desde la mano izquierda hasta la punta de la mano derecha. Abre tu pecho, estira tus piernas y respira profundamente para sostener el balance. Al realizar Pavrita Trikonasana o triángulo en torsión, la idea es de mantener la cadera cuadrada, el balance y la atención en la respiración. Pero si sostener el equilibrio es muy difícil, puedes colocar la mano a la par de la línea interna de tu pie como una alternativa. Esta postura no es recomendada para mujeres embarazadas o personas con una lesión seria en el tendón de la corva, pero existen muchas variaciones que se pueden realizar según tu nivel de experiencia en el yoga y el objetivo en la clase de yoga. Por eso, es recomendado que tu práctica sea dirigida por un profesional certificado que te ayude a adaptarla según tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Borlaska y esto es Peace en Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar ahí en su hogar. Este día estamos aprendiendo sobre hipocondría. Ya escuchamos que es una ansiedad, pero así bien intensa en relación a que usted tiene una enfermedad y lo siente y lo sufre y no se le encuentra nada. No hay evidencia científica, pero el pensamiento ahí está. Ahora bien, usted que está en casa probablemente pregunta, pero ¿y a quién le da eso y por qué le da eso? Hablemos un poquito de los factores de riesgo. Sí. Bueno, estábamos conversando respecto a factores ambientales. En ocasiones hay personas que han tenido una enfermedad en la familia, ¿verdad? Una enfermedad importante, cáncer, tumores, y se habla mucho sobre ese tema. No quisiéramos, pero es así. Entonces, eso es uno de los factores predisponentes que hace que algunas personas dentro del núcleo familiar, donde se ha vivido esta enfermedad, estén constantemente tensos, angustiados, con miedo de qué tal si me ocurre a mí esta enfermedad. Hay otro tipo de factor predisponente que es el neuroticismo, que son estas personas que tienen continuamente afecto negativo en sus emociones, ¿verdad? Son personas que realmente todo el tiempo están siendo fatalistas, que todo el tiempo están extradimensionando lo que ocurre, incluyendo algún síntoma, ¿verdad? Y el temor a estar enfermo, que es en particular la hipocondriasis. Y luego tenemos pues otros factores que ya dependen de los traumas que alguien ha vivido, ¿verdad? De las situaciones o las experiencias. Hoy día, o sea, de unos quizás 10 años para acá es todavía más enfatizado el problema con esto del internet. La doctora lo mencionó hace un momento en otro segmento, pero las personas tienden a buscar mucho por internet cuando se sienten mal. Entonces, como hemos dicho, alguna información es fidedigna, pero otra no. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque no todo es un problema necesariamente y como dice el doctor, tampoco podemos descartar
Yo en particular, yo trato de ser bien integral cuando alguien me busca, entonces después de ver un poco el cuadro y el análisis, la historia clínica de la persona, pues ya determino si no es bueno que vaya a hacerse un par de chequeos. Por ejemplo, la asimilación de la glucosa, el doctor lo sabe mejor, o la tiroides, el funcionamiento tiroideo. Cuando hay hipotiroidismo, esto está asociado a síntomas disfóricos, a depresión, ¿verdad? Y cuando hay hipertiroidismo, a ansiedad. Entonces todo eso hay que revisarlo, hay que ver la línea genética de la persona. No podemos tampoco solo pensar, como decía el doctor, bueno, aquí solo es ansiedad. Eso sería un error también. Tenemos que realmente ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de la persona y determinar de esa manera cómo podemos darle el mejor abordaje posible. Ahora bien, cuando ya viene alguien y dice, yo siempre o casi siempre me he preocupado por una enfermedad, desde que estoy chiquito, de adolescente, de grande, y tengo miedo, en ese momento sí, yo creo que es más enriquecedor porque ya tenemos un historial de la persona y ya podemos decir, ok, quizá usted está intensamente preocupado por contraer una enfermedad y esto le genera demasiado desgaste personal y energético durante el día, cada semana. ¿Y cómo se vive de esa manera? Si ya de por sí todos tenemos tantos retos con los cuales lidiar, cada quien tiene su historia de vida, ¿por qué vamos a agregar más carga negativa cuando hay una preocupación que quizá está acá en nuestro pensamiento? Entonces ahí es donde ya podemos empezar a decirle a la persona, ok, ¿usted quiere mejorar? ¿Se compromete personalmente a tratar de resolver esta situación? Pues intentemos por un tiempo no estar buscando en internet, no estar consultando doctores. Si usted ya constató que no tiene nada, que esto es una tendencia que ha tenido desde hace muchos años, intentemos no estar gastando en consultas médicas y por el contrario, ya vamos a hablar, ¿verdad? Empezar a ver cómo podemos aplicar esas técnicas personales para ir relajando el sistema nervioso central, para irnos calmando, para ir siendo más positivos, entre otros aspectos. Yo creo que lo más difícil para una persona con este diagnóstico será reconocer principalmente qué es lo que le está pasando. Yo creo que como toda enfermedad, ¿cierto, Pati? Porque algo tiene que ver, bueno, ya mencionaron un poco los tipos de personalidad también. No sé si hay otro factor de riesgo que quisiera mencionar. Bueno, pienso que la licenciada ha mencionado todos, especialmente pues traigo a colación lo que es el modelaje, ¿verdad? Sí, ahí tengo familia que toda la vida se ha estado quejando de múltiples enfermedades, que tienen un botiquín extenso en la casa, entonces, y se habla solo de enfermedades, y también pues aquella persona que tiene alguna necesidad emocional, una soledad, una persona que a veces le cuesta un poquito, como mencionaba el doctor, las relaciones, pues puede enfocarse en una enfermedad y no se enfoca en sí en otras situaciones importantes para la vida de ella. Entonces esta persona dirige hacia la hipocondriasis pues todo lo que es la falta de realización en algunas áreas de su vida. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta para conforme se va trabajando con el trastorno hipocondriaco, pues la persona va conectándose con esas áreas de su vida como es la familia, lo laboral, el disfrute que muchas veces ellos lo pierden, porque quieras o no, dependiendo de cómo sea la persona, hay personas que toda la vida, valga la redundancia, pasan en esta situación y nosotros lo conocemos y hacemos bromas, pero otras personas pueden llegar a afectarles a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar, este tipo de trastornos. Sí, estas cuestiones también estas cuestiones de la hipocondría también a veces son familiares, como acaban de decir ellas, son familiares. Por ejemplo, si alguien de la familia tuvo un tumor cerebral, por ejemplo, hasta los hijos pequeños pueden pensar que puedan tener un tumor cerebral con un dolor de cabeza leve. Exacto. Entonces uno tiene que explicarles a los pacientes que no todos van a tener tumores cerebrales en la familia, sino que para eso hay algunas cuestiones que ya vienen siendo factores de riesgo para alguien de tener o no tener un problema físico. Bueno, muy bien, eso es lo que precisamente estaban hablando del modelaje, así que mucho cuidado con eso. Pero también los pacientes con hipocondría pueden tener muchos trastornos del sueño y precisamente de eso nos habla nuestro neurólogo, el doctor Luis González, en la siguiente cápsula. Hola Salud TV, es para mí un gusto estar aquí nuevamente. Ahora vamos a hablar de trastornos de sueño en pacientes con hipocondriasis o hipocondríacos. Para abordar este tema, primero la definición. El más importante es la hipocondriasis, que es una ansiedad relacionada con adquisición de enfermedades, especialmente cuando otras personas lo padecen. Típicamente los pacientes experimentan una reacción de nerviosismo y síntomas físicos, sobre todo torácicos, y del sueño también, cuando oyen personas que están enfermas. ¿Cómo afecta a eso? Pues la ansiedad que genera
posibilidad de adquirir una enfermedad, especialmente si es una enfermedad mortal que afecte la expectancia de vida, afecta el sueño, porque el sueño necesita mucha tranquilidad. La manifestación más común de este trastorno es que el paciente se acuesta, pero es interferido por una serie de pensamientos catastróficos que impiden que el sueño pueda continuarse y consolidarse. Eso hace que la latencia de sueño se vaya retrasando. Luego, posteriormente, cuando la enfermedad o cuando el trastorno no se resuelve, a partir de la tercera o cuarta semana va apareciendo un segundo componente, que es la depresión, cuya característica en sueño es que aparece un insomnio de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y el paciente ya no se puede dormir debido a una serie de pensamientos negativos. Segundo lugar, no ande buscando en internet información que no está bien documentada o está falsamente documentada o está tergiversada. Acuérdese que hay enfermedades, pero lo que más importa son los pacientes. El internet está lleno de enfermedades, pero no de pacientes. Los pacientes son los que adquieren enfermedad. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer una consulta temprana. Si usted se queda con sus pensamientos únicamente con la información de internet, lo que va a ocasionar es empeorar. No prolongue esta situación, trate de consultar para que le desmitifiquen o le quiten los pensamientos negativos de lo que usted ha observado. Es para mí un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Luis Ernesto González Sánchez, soy neurólogo. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Estás viendo Salud TV. Cambia el clima de la gripe con Virogrip AM, que no produce sueño, y Virogrip PM, fórmula para la noche. Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Bueno, vamos a ver algunas curiosidades de la salud en la siguiente nota. Algunas de las curiosidades que debes saber sobre la hipocondriasis son las siguientes. El origen es un dato curioso sobre esta enfermedad en su posible comienzo, ya que a pesar de no estar muy claro, se cree que este puede ser genético, transmitiéndose de padre a hijo dentro de un mismo entorno familiar, por lo que se ve muy común ver a madres e hijos con esta afección. No obstante, hay muchos especialistas que dan otras respuestas a estas incógnitas y afirman que ese trastorno es aprendido, ya que la forma de interpretar las sensaciones de enfermedad es debido a un aprendizaje generalmente familiar o social. Tras varios estudios se ha llegado a la conclusión que la depresión en muchas ocasiones va unida a este trastorno. Uno de ellos, el más conocido, se realizó en Japón, dando como resultado que de 86 pacientes de depresión, un 57% de ellos sufrían de síntomas hipocondríacos. Interesante, definitivamente, pero hay algo que no hemos mencionado y creo que hay que tocar ese tema, y es el miedo a la muerte. Creo que esto está también pues ahí, ¿verdad? Está latente en el paciente con diagnóstico de hipocondría, ¿o no, Pati? Sí, exactamente. Si tenemos el miedo a la enfermedad, pero si es un miedo intenso, una desesperación, ¿pero a qué nos va a llegar esta enfermedad? Pues obviamente a la muerte, y es una de las características que tienen los pacientes, porque saben también que si tienen una enfermedad como incurable, dolorosa, traumática, ellos lo van como progresiva y empeorando. Ajá. Y en este caso, pues me preguntaban hoy en la mañana qué es los mayores temores que puede tener una persona con hipocondriasis, pues es el cáncer o la muerte. Entonces es algo que cuando se va haciendo más adelante se van a hablar de lo que son las terapias que se hacen con estos pacientes, es confrontarlos, también es como irles que ellos vayan perdiendo poco a poco el miedo a algunas situaciones dolorosas, porque creo que muchas personas pues dirán, bueno, estoy preparado a la muerte o no estoy preparado a la muerte. Creo que dependiendo también de la orientación religiosa, si él tiene también un apoyo familiar, etcétera, todo eso se va abordando en lo que es las terapias, pero el miedo a la muerte pues es algo normal que todos podemos sentir en algún momento de nuestras vidas. Muy bien, bueno, lo primero para poder tratar a alguien con hipocondriasis definitivamente es diagnosticarlo, y de ahí la importancia, ¿cierto, Guillermo?,
en descartar toda enfermedad. Sí, claro, como hemos hablado todo el programa, el paciente llega a consultar porque él objetivamente él siente que algo le está pasando, ya sea, digamos, dolor en el estómago o algo. Entonces uno lo tiene que tomar en cuenta, pero el diagnóstico de la enfermedad de esta hipocondría, o sea, aquel que cree que está enfermo y no lo está, nosotros tenemos que descartarlo, porque no le podemos decir, no hombre, tú no tienes nada. Eso es un gran error. Es un gran error porque nosotros bueno, yo he visto de que el paciente, si le decimos eso, pues fracasamos y él va a estar llegando otra vez, hasta que pues va a limitar sus recursos, inclusive económicos y todo, y no le vamos a dar un buen diagnóstico. Como la cuestión esta de la hipocondría en la edad adulta, pues está relacionado con las crisis aumentadas de ansiedad. Esas crisis de ansiedad también nos pueden llevar a presión arterial alta, nos pueden llevar también a dispararnos en lo que es un trigger, o sea, un disparo para lo que es la diabetes mellitus. Podemos tener también problemas, para cuestiones de infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, el examen físico es bien importante. Bien importante también es que el paciente no se la lleve de médico. Hace poco alguien me dijo, mira, con los adelantos tecnológicos, dentro de poco vamos a ponerle todas las cuestiones a la computadora y nos va a decir todos los diagnósticos que podamos tener. Y yo creo que todavía no estamos para llegar a ese punto, porque lo mejor que hay en la relación médico-paciente es hablar con ellos y dar los datos, la información que tenemos nosotros sobre el paciente para llegar a tener un diagnóstico. Cuando yo estaba estudiando, eso era el 80% del diagnóstico, lo que es la anamnesis. Término médico quiere decir la historia clínica, hablar con el paciente. Y lo demás es el examen físico. Tenemos que examinar bien al paciente, claro está. Hay que descartar todo eso. Y hay que descartarlo para que nosotros le podamos decir con propiedad al paciente, mira, tu electrocardiograma está normal, tu corazón está normal, tu abdomen está normal, y entonces tienes un problema de ansiedad o tienes un problema de X o tal presión. Media vez ya tenemos el diagnóstico, ya descartamos todo. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje, el tratamiento? Me imagino la terapia es combinada, puede llevar medicamentos, puede llevar terapia cognitiva conductual. Sí, correcto. Dependiendo del caso, de la situación, de la persona, de la historia de vida de la persona, porque hay que analizar todo eso, pues ahí se determina si esta persona que necesita ayuda puede salir adelante solo con un tratamiento psicológico o si se requiere también de un trabajo, por ejemplo, con otro equipo de profesionales, como sería un psiquiatra, un psicólogo, ¿verdad? Dependiendo del grado de ansiedad. Ahora bien, ¿qué se hace? Pues hay muchas técnicas. Lo importante es llevar a la persona a que comprenda con mucha mayor conciencia que el problema, habiendo descartado lo orgánico, deriva de esas ideas, de esos pensamientos que tiene. Entonces, hay diversas situaciones que se les pueden enseñar a las personas, desde cómo autocalmarse por medio de respiraciones específicas y ejercicios específicos, hasta cómo hacemos ejercicios de inoculación al estrés, cómo vamos desasociando mentalmente la angustia y la ansiedad hacia una situación temida, que en este caso es la enfermedad, y cómo sustituimos eso por otro tipo de pensamientos de afrontación positiva. Algo que tenemos que saber es que el cerebro es sumamente poderoso. Es increíble. Si ustedes todos piensan en algo lindo, en algo que les divierte, en algo positivo, se sienten bien. Y lo contrario ocurre cuando empiezan a pensar en problemas o en cualquier situación que les dé temor o ansiedad. También el organismo reacciona de una manera específica. Entonces es cómo le ayudamos a la persona a irse enfocando y direccionando más a todos esos pensamientos y emociones que le van a provocar un bienestar orgánico, y cómo va dejando, lo mencioné hace un momento, de estar buscando en internet, de estar queriendo consultar, de estar queriendo hacerse exámenes cuando ya se constató que no es ese el origen del problema. Muy bien. ¿Medicamentos se ocupan en estos casos, Sí, Pati? se ocupan en algunos casos de este tipo de trastorno cuando así lo amerita. En algunos casos se pueden utilizar antidepresivos más orientados a cuadros de ansiedad y también algunas benzodiazepinas, debido a que estos pacientes, uno de los circunstancias que uno tiene que tomar muy en cuenta es bajarles la ansiedad, porque si tienen una ansiedad muy intensa, ellos no logran pensar, no logran como el pensamiento pues tratarlo de irlo orientando. Entonces, bajando la ansiedad con esta combinación de fármacos,
los cuales pues tienen que darse por un tiempo prudencial, en lo que la psicoterapia va haciendo su efecto y logran conectar lo que son las ideas erróneas, la intensidad del pensamiento. Ahora bien, es bien importante que cuando están en la terapia, no es que uno les va a decir, mira, no pasa nada, tranquilícese, no. Uno va a respetar los pensamientos, va a respetar el miedo del paciente, y respetando eso, el paciente ya se siente como comprendido, porque comúnmente pues, con mucho respeto, doctora, a veces los médicos también se agotan en estar ahí explicándoles, y mire, usted necesita un psicólogo, un psiquiatra, entonces ya crea como la defensiva. Entonces, respetando al paciente con la psicoterapia y con los fármacos adecuados, pues se va a poder hacer algo por esos pacientes para aliviar su sufrimiento. Muy bien, vámonos a una pausa y continuamos con más del manejo, del tratamiento, pronóstico, seguimiento, en fin, más de Salud TV. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Hágalo frecuentemente y, si es posible, utilice también alcohol gel. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, especialmente en lugares públicos y si ha tenido contacto con alguna persona enferma. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos aprendiendo sobre hipocondría, así que definitivamente es uno de estos diagnósticos difíciles a los que hay que llegar por descarte prácticamente, pero creo que es importante que vayamos como recapitulando y dando ya los consejos finales. Guillermo, empecemos con usted. Como le he dicho toda la charla, si nosotros tenemos un paciente, un familiar o alguien que esté con esa situación de que se siente enfermo y que está haciendo exámenes a cada rato y que por más que le digan los médicos, mira, tenés esto, no tenés esto, sino que tenés una ansiedad, pues yo lo primero que digo es que vayan a consultar con un médico de la preferencia de cada uno para que le descarte o le diagnostique, digamos, hipertensión o diabetes o algo, pero que le quite todo eso de que pueda tener la enfermedad que ustedes creen que tiene, ¿verdad? Traten de no automedicarse, de no verificar todos sus datos en internet, porque necesitan mejor un buen consejo. Tenemos que combatir todo eso con la prevención. Los adultos muy poco prevenimos, no nos vacunamos, no tenemos buenas conductas de salud, como irse a chequear a cada rato, y en fin, es eso, que consultemos mejor antes de estar pensando cosas o de estar tomando cosas que no son. Sí, porque definitivamente de tanto automedicarnos, eventualmente si no teníamos algo vamos a llegar a tener una enfermedad. Claro. Así que es bien importante que no se automedique, que no se autodiagnostique tampoco creyendo que Google le va a dar la respuesta. Eso es importante. Bueno, a ver. Bueno, y creo que es algo muy importante que también las personas obviamente pueden tener enfermedades de base como hipertensión, diabetes, fibromialgia, etcétera, una serie de enfermedades, pero esto no lo va a decir que no voy a tener hipocondriasis, porque también puedo tener estas enfermedades, pero tener otros miedos que no se han demostrado en estudios que tenga esas características de la enfermedad. Y bueno, recordemos que también para hablar de este trastorno tiene que haber durado más de 6 meses la persona con este tipo de sintomatología, y que bueno, finalmente pues se busque y seamos responsables en buscar una persona que sepa y refiera oportunamente para aliviar este dolor emocional. Y ser responsable, ¿cierto? Sí. Responsable en que si ya me diagnosticaron o me descartaron que no era, pues entonces poder tener esa resiliencia de aceptar que necesito ayuda entonces por otra especialidad que sería psicología psiquiátrica. Sí, correcto, es importante, ¿verdad? Ya lo dijimos, primero que se descarte. Ahora bien, si esto ya ha ocurrido mucho tiempo atrás, es una tendencia a la infancia, a la adolescencia y ya el adulto
sigue con ese problema, pues ahí nos la pone un poquito más sencillo a quienes nos dedicamos a la parte terapéutica, porque sabemos que muy probablemente es una hipocondriasis o un temor a la enfermedad. Entonces recuerden, entre mejor ustedes estén, entre mejor nosotros pensamos en general y más nos cuidamos, menos síntomas vamos a estar teniendo. Y generalmente si hay una condición bien complicada, no hay chance de ponerse ansioso. Yo todo el tiempo le digo eso a la gente, no hay chance, solo alguien cae y ya. Cuando es algo muy complicado, cuando no, todo tiene solución, hay que ir paso a paso y sobre todo llegar a esa autoconciencia de poder cambiar nuestros pensamientos y emociones para sentirnos bien. Y si finalmente necesita esa atención por un personal de la salud mental, ya sea psicólogo, sea psiquiatra, no tenga miedo, no tenga pena, hágalo. Eso no lo hace menos, al contrario, lo hace más valiente de que está aceptando que tiene una situación. Así que el día de mañana estaremos hablando de hematuria, es decir, el sangrado en vías urinarias. Por hoy no me queda más que darles las gracias. Gracias, Patti, gracias, Jessica, Guillermo. Y dejarlos en buena compañía con Ingrid en esa edición de Mediodía de TN21. Disfrute su lunes y que Dios los bendiga. Los consejos que debes seguir para prevenir la hipocondriasis son los siguientes. En primer lugar, recuerda que las sensaciones corporales que experimentas cuando te agobias son las reacciones normales del estrés en su forma más exagerada. Son eso y nada más. No te dejes llevar por pensamientos catastróficos. Estas sensaciones no son en absoluto perjudiciales ni peligrosas. Son únicamente muy desagradables. No sucederá nada peor. Puedes soportarlo perfectamente. Tu cuerpo está preparado para experimentar estrés en millones de ocasiones. Corta de raíz los pensamientos reincidentes sobre lo que está sucediendo. Si le das importancia, aumentará el pánico. Son solo emociones y como tales, se pasarán.